Todos tenemos 180 grados de visión y 180 de ceguera. Es decir, hay cosas que yo veo que tú no ves y hay cosas que tú ves que yo no veo. Esa es una realidad que necesitamos abrazar para poder crecer. Hola, mi nombre es Alejandro Mendoza y soy tu anfitrión en el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Bienvenido, mi querido Juanito. Hola, Ale. Gracias por estar con nosotros hoy. Qué gusto poder continuar con nuestro episodio. Estoy súper emocionado por lo que estamos viendo. Yo sé que estamos agregando gran valor a las vidas de las personas. Y amigos, les quiero pedir algo. Tanto ustedes que me están escuchando como ustedes que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Queremos escuchar de ustedes, queremos saber su opinión, escuchar sus comentarios sobre el podcast, porque queremos asegurarnos que estamos siendo relevantes y agregando valor a sus vidas y a su liderazgo. Entonces, mira, queremos que se comuniquen con nosotros, lo pueden hacer a través de mi canal de YouTube, o lo pueden hacer en mis redes sociales, en Instagram o en el Facebook, y también en el widget de WhatsApp, en el sitio del web del podcast, el podcast de liderazgo de johnmaxwell.com. Lo que les estoy pidiendo es que tomen un momento y darnos un comentario, algo que nos puede ayudar. Siempre es parte de nuestros valores, ¿no? Siempre queremos crecer. Queremos escuchar de las personas para agregar más valor y asegurarnos que estamos rascando donde da comezón, ¿no? Así es. Si hay algún tema que tú quisieras escuchar, nos quisieras sugerir algún tema, mira, hablen sobre esto. Esto puede ser, sea usted que sea un empresario, parte de un equipo, una organización, lo que sea tu función. Nos encantaría saber qué es lo que estás viendo y cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo. Totalmente de acuerdo, Juan. Por favor, no dejes de escribirnos. Estamos comprometidos a seguir mejorando en cada episodio. Y por cierto, Juan, aquí tengo una pregunta que nos hicieron precisamente a través del WhatsApp que tenemos ahí dispuesto en la página web. Fátima es quien nos escribió esto luego de escuchar el episodio que compartimos el año pasado, uno en el que tú tuviste una conversación con el doctor Tim Elmore allí en sus oficinas en Atlanta. Y tras escuchar eso, a ella le surgió una pregunta que creo que se ajusta muy bien, de hecho, perfectamente al tema que estamos hablando ahora mismo en esta serie de puntos ciegos. Esto es lo que pregunta. Dice esto: ¿qué puedo hacer cuando alguna de las personas que yo lidero se ve a sí misma como perfecta, ¿verdad?, en lo que hace? Incluso lo transmite con su actitud hacia el resto de sus compañeros, mostrándoles poca paciencia en procesos de aprendizaje. Eso definitivamente, Juan, es un punto ciego. Ay, Fátima. Pues mira, en este caso me suena así la pregunta. Yo voy a asumir algunas cosas, pero me suena a arrogancia. Y eso es una actitud. La arrogancia es una actitud que surge del orgullo. Y yo sugiero dos cosas. Uno, una conversación. Yo entiendo que esa persona está bajo su liderazgo, entonces sugiero tener una conversación explicándole que una actitud así mata el espíritu de equipo y que esa actitud tiene que cambiar. Entonces, porque es una actitud y una actitud es una decisión. Entonces hay que cambiarlo. Ahora, yo sé que en el podcast estamos hablando de puntos ciegos, entonces la conversación tiene que ser precisamente eso, una conversación. No puede ser simplemente una declaración. Tienes una mala actitud y o hay esto en tu vida.
Tiene que ser una conversación, un diálogo donde quizás la persona puede descubrir una actitud que tiene, porque puede ser que la persona no se da cuenta Sí. que lo tenga. Entonces, es la primera parte y eso tiene que suceder. El liderazgo de Fátima depende en su habilidad de sentarse y tener conversaciones importantes. La segunda cosa que voy a sugerir, quizás suene un poco capcioso o un poco como un truco, ¿no? Ujú. Pero si yo estuviera liderando a esa persona, yo le daría una tarea mucho más por encima de sus trabajos presentes. O sea, si se cree capaz o superior de las demás personas, quizás no está siendo desafiado. Entonces tiene una actitud de que, no, pues eso es pan comido, yo lo que sea lo puedo hacer. Yo como líder, yo le daría una tarea que le desafía un montón, incluso que la persona tendría que luchar para poder sacarlo. Y quizás le calma un poco en su arrogancia. Sí, sí, definitivamente. Quizás no está siendo desafiado. Entonces, son las dos cosas. Uno, una conversación importante y dos, entregarle una tarea, alguna responsabilidad mucho más allá de lo que haya tenido hasta el momento y ver cómo responde. Ahí está, Fátima, dos ideas prácticas para poner en acción. Y eso me lleva de vuelta o nos lleva de vuelta a la conversación que iniciamos la semana pasada de puntos ciegos. La semana pasada repasábamos para iniciar esta conversación de la serie una frase del doctor Maxwell que dice lo siguiente: el punto ciego es un área en la vida de las personas en la que continuamente, palabra clave, continuamente, no se ven a sí mismos ni a su situación de manera realista. Y ahí hay otra palabra clave, la realidad. Es lo que ignoramos cuando tenemos puntos ciegos. La semana pasada vimos entonces los 3 primeros puntos ciegos más comunes en el liderazgo. Dijimos, número 1, una perspectiva cerrada, singular, limitada, ¿verdad? Es un punto ciego. Lo segundo es inseguridad. La inseguridad en nuestra vida, todos tenemos algún nivel de inseguridad en un área en otra, en una situación en otra, pero es un punto ciego. Y lo tercero que dijimos, y así cerramos el episodio anterior, fue restarle valor a las personas es un punto ciego. Hoy entonces vamos a continuar con los siguientes 3 puntos ciegos. Juan, ¿qué te parece si le entramos de una vez? Le entramos, Eso. El primer punto ciego de la conversación de hoy es esto: un ego fuera de control. El orgullo, honestamente, se preocupa por quién está en lo correcto. Yo tengo la razón, yo tengo la razón. En cambio, la humildad se preocupa por qué es lo correcto, sin importar si es lo que yo propuse o no. Así que el punto ciego es ego fuera de control. Oye, pero Ale, acabamos de hablar de eso en el caso de la pregunta De Fátima. Sí, que me hiciste. Pero muchas veces personas no se dan cuenta, o sea, están cegados a ese ego. Y el ego puede, ahí menciona orgullo, ¿no? Se preocupa por quién está en lo correcto. O el orgullo también se refleja en eso de quién está más arriba. Sí. Y sea como sea, es un asunto de ego, pero siempre cae mal. Siempre cae mal. Sin mencionar nombres, yo me acuerdo hace muchos años atrás, estoy hablando de 25, no más, 30, más, unos 32 años atrás, estuve en un equipo trabajando con un grupo de personas y había una persona que él no sabía, que él se proyectaba con un aire de superioridad, de ese ego se veía en su forma de hablar con personas, de mirar a otras personas, simplemente eso, ese aire, ¿no? Y no se daba cuenta cuánto le restaba credibilidad con la gente. Y la gente no quería estar cerca a ese líder que tenía mucho que aportar.
Realmente era uno de los líderes de mayor experiencia en ese momento en el equipo en el cual yo participaba, pero por ese ego, que era un punto ciego para él, no, su liderazgo llegó a tener un tope. Y de lo que entiendo, porque ya después perdí comunicación, porque pues, me mudé y otras cosas y todo, pero nos mantenemos de vez en cuando, nos comunicamos y yo sé lo que él está haciendo y todo. Llegó a ser un tope en su liderazgo. Sí. El ego siempre será un tope. Y lo increíble es que es demasiado evidente verlo en otros. Es decir, es muy fácil ver que una persona tiene un comportamiento orgulloso, egocéntrico, ¿verdad? Como tú sabes, como de altanería y superioridad. Pero es muy difícil Sí. verlo en ti mismo. Ay, tan difícil. Y lo que pasa también, tú sabes, hablamos de Maxwell, los 5 niveles de liderazgo. Primer nivel es posición, el segundo nivel es relación. Y lo que pasa es que cuando una persona batalla con ese punto ciego de orgullo, de ego, no le permite desarrollar ese segundo nivel. Entonces, mayormente se queda en un primer nivel de liderazgo. Tengo una posición, tengo un título y estoy ejercitando mi liderazgo desde ahí. ¿Por qué? Porque cuando una persona es egoísta, la relación siempre es como una carretera de un solo carril. Todo viene para acá, todo para acá, todo para acá. Yo me acuerdo que igual yo participé en un liderazgo que con una persona igual, amo a esa persona y deseo lo mejor para esa persona, pero sin hablar mucho de quién es esa persona, pero la relación con esa persona siempre es una relación de un solo sentido, de un solo carril. Siempre el enfoque tenía que ver con él, siempre, siempre, siempre. Sus situaciones, sus problemas, sus desafíos, sus logros, sus celebraciones. Y llegó un momento en que yo me cansé. Claro. Yo me cansé. A ver, ¿vamos a tener una relación o todo esto se trata de ti? Y ya, no, yo no vi cambios, entonces pues ya, yo continué con mi vida y con mi liderazgo y esa relación no la boté, pero ya comencé a crear distancia. Eso es lo que sucede con un líder que tiene ese ego como un punto ciego. No lo ven, no trabajan en eso, no le permite desarrollar buenas relaciones que necesita para seguir en su crecimiento y las personas se alejan. Sí, y eso me lleva antes de saltar al segundo punto ciego de hoy, a animarte a ti que nos ves por el canal de YouTube o nos escuchas a través de nuestros medios de podcast, a animarte a resistir la tentación de pensar en, sí, yo conozco gente que es así. No, aquí no estamos hablando de otra gente. ¿Seré yo? Exactamente. La pregunta obligada es, yo tengo ese punto ciego, soy yo quien tiene ese comportamiento. Y en el episodio final de la serie te vamos a dar acciones para identificar y trabajar con puntos ciegos, pero por lo pronto te animo a no pensar en los demás. Evalúate a ti mismo, que es una cosa complicada e incómoda, como decíamos al inicio del episodio anterior, pero es necesario porque todos tenemos el desafío de crecer. El segundo, entonces, punto ciego que tenemos para conversar hoy es la falta de carácter. Y yo sé que cuando tú escuchas carácter, seguro viene a tu mente algunas ideas de lo que es carácter. Ok, yo quiero aclarar rápidamente para ponernos a todos en la misma página que no es carácter. ¿A qué no nos referimos en esta conversación con carácter? Carácter no es, tú sabes, ceño fruncido, grito y
Y golpe en la mesa, zapateos. Wow, como cuando pensábamos en nuestras maestras de primaria. ¡Ah! ¡Qué carácter! Porque llegaba gritando y azotando la puerta. No, no, no. Estamos hablando de características internas con las que tú no naces y yo no nazco, que te definen y desarrollas a lo largo de tu vida. Es decir, ahí van algunos ejemplos de carácter: autodisciplina, respeto por la verdad, integridad, honestidad. Esas son paciencia, esas son cosas del carácter, elementos del carácter, que no naces con eso, sino que lo desarrollas. Decimos que un punto ciego es la falta de carácter cuando esas cosas no están presentes en tu vida. El doctor Maxwell dice: el carácter protege tu talento. ¿Por qué? Porque hoy en día, especialmente en tiempos de tanta exposición de redes sociales, parece que todo se trata de talento, mostrar en qué soy bueno y qué puedo ok, y eso está bien, todos tenemos talentos y debemos apalancarnos en el talento, pero el carácter es lo que da base y sostiene el talento en el futuro. Así es, Ale. Y espero, tú que nos estás escuchando, espero que hayas escuchado el episodio pasado, porque hicimos algunos comentarios acerca de esto que quiero traer a la mesa otra vez. Y lo que hablamos es que hay algunos puntos ciegos que son un asunto simplemente de darse cuenta, de adquirir más experiencia, etcétera, que no son fatales. O sea, que uno puede compensar, y ahorita hablaremos, y si no en este episodio, el episodio que viene, hablaremos de cómo compensar y ver cómo le hago con mis puntos ciegos. Hay otros puntos ciegos que nos mata, que ya nos limita y nos descalifica del liderazgo. Los dos últimos puntos que hablamos, que es el ego y ahora falta de carácter, esos puntos son así muy diferentes que, por ejemplo, el primer punto que hablamos, una perspectiva singular. Porque si yo tengo una perspectiva singular, yo puedo ampliar mi perspectiva. Es algo muy fácil que yo puedo hacer. Sí. En cambio, si yo tengo un ego fuera de control, o en este asunto, ya el punto número 5 que estamos viendo, el punto 2 de hoy, ya estamos hablando de algo que las personas no van a soportar. ¿Por qué? Porque el carácter es lo que crea bajo nuestro liderazgo ese cimiento, carácter, quiénes somos. Y voy a leer algo que yo apunté para este punto y es lo siguiente. Personas soportarán malas decisiones de negocio, o sea, en una mala decisión, de una mala inversión, en una organización, una mala dirección, o agarramos tal camino y no fue, y lo soportan, y todos nos equivocamos y nos vamos a equivocar, pero no soportarán las malas decisiones morales. Sí, y con eso tiene que ver con el carácter, la moral. Así es. ¿Por qué? Porque tener carácter produce credibilidad. Y para liderar tienes que tener credibilidad. Si no eres creíble, la gente no te va a seguir. Y es por eso que yo digo, puedes equivocarte en algunas áreas, pero en ese área de tu carácter. Tú mencionaste como 3 o 4 atributos de carácter o descripciones de carácter. Si no eres una persona de tu palabra, si fallas en lo moral, te descalificas. Te descalificas de liderazgo. O sea, ese punto, si tú tienes un punto ciego en el desarrollo de tu carácter, no eres una persona de carácter, tú necesitas despertarte en este momento. Sí, eso es déjame urgente. sacudirte y decirte, despiértate ahora mismo, porque si no, vas a herir a muchas personas, porque el punto que estuvimos viendo es que un punto ciego puede herir a muchas personas. Es este punto, el punto al que yo me refería cuando yo decía, más adelante vamos a hablar de cuál es el punto ciego que hiera a las personas. Y es eso, cuando faltamos carácter y no lo vemos, eso puede causar desastre. Yo estoy pensando en una persona
en el liderazgo, que tenía mucha influencia, estaba creciendo en su influencia y desafortunadamente aventó al aire su matrimonio a través de desarrollar una relación con una chica y no solamente destruyó su familia, su matrimonio, pero destruyó la organización por completo y creó muchos problemas para muchas personas. Incluso hubo muchas personas que yo conozco, que ya en cuanto al liderazgo, que quedó muy decepcionado con el liderazgo en general. Claro. No solamente con esa persona, pero dice, no, los líderes así son. Y de alguna forma te van a decepcionar y causa mucho daño. Y tenemos que despertarnos a eso y tenemos que... Y hay personas a nuestro alrededor que nos tienen que ayudar cuando es una falta de carácter, porque muchas veces es un punto ciego. Sí, y que muchas veces no se supera tan fácilmente una falla de carácter. ¿Por qué? Porque son patrones adquiridos por años, ¿verdad? Si tú creciste en un ambiente en donde la deslealtad, la infidelidad era la norma, ¿verdad? Tú te acostumbraste a que eso era normal y entonces pues terminas haciéndolo y es un desafío. Es posible, pero es un proceso. Sí, sí. Y urge. Urge. Y Ale, cuando una persona no vive buenos valores, y tú sabes que mucho de lo que hacemos con Maxwell ahora en países de transformación, comunidades de transformación, estamos ayudando a las personas a abrazar buenos valores. Personas que no abrazan buenos valores siempre van a tener puntos ciegos en cuanto a su carácter. Así es. Ok, tercer y último punto ciego de nuestra conversación de hoy es vivir en la zona de debilidad o en una zona de debilidad en lugar de tus zonas de fortalezas. Voy a repetir eso, vivir en una zona de debilidad, moverte en una zona de debilidad en vez de hacerlo en una zona de fortaleza. ¿Por qué eso es un valor, eso es un punto ciego, perdón? Porque... Vamos, si lo piensas bien, las personas aprovechan su intuición, naturalmente actúan y brillan en áreas de fortaleza, pero los puntos ciegos están en nuestras zonas débiles. Entonces, imagínate, si yo me empeño a hacer algo en lo que no soy bueno, pero no me doy cuenta que no soy bueno para eso, nunca voy a brillar. Y Ale, esto es tan cierto, tan cierto. Por alguna razón, yo creo que de los 6 que hemos hablado en el episodio atrás y este episodio, yo creo que este punto, hay más personas que operan en este punto ciego que todos los demás. Porque es fácil caer hoy día en hacer cosas simplemente porque la vida nos obliga a trabajar o a hacer algo, o por falta de rumbo, o yo soy un joven, me meto a estudiar y estudio algo que pues estaba ahí, pero no, y de repente me encuentro en algún área fuera de mi zona de fortaleza. Y otra cosa, porque yo hablé de credibilidad en cuanto a carácter, pero otra cosa que produce credibilidad en nuestras vidas es la competencia. Que seamos buenos y entendidos en lo que hacemos. Cuando yo estoy haciendo algo que yo no soy bueno, mencionaste la palabra intuición. O sea, cuando yo estoy metido en algo que yo tengo fortalezas, yo voy a tener intuición, voy a tener anticipación, voy a tener pasión. La pasión me produce energía. Yo voy a tener algo de agudeza en eso. Yo voy a ser más inteligente, más agudo, por decirlo así, en esa área. ¿Por qué? Porque naturalmente tengo dones, habilidades, tengo interés, tengo pasión, tengo el corazón y entonces soy mucho mejor. Si yo estoy metido, trabajando, operando, involucrado en cosas que son cosas que soy débil en hacer, entonces yo no voy a tener ni esas cosas que hablamos, ni intuición, ni anticipación, ni pasión. Claro. Y todo se alenta y
todo se aburre, todo, y me hago burro. en eso, desafortunadamente, yo veo personas que están metidos en áreas que no son sus fortalezas y yo digo, ¿qué están haciendo? Porque no brillan ahí y el opuesto de brillar, ¿qué será? Burro. Ahora, no le estoy llamando a ninguna persona un burro, pero nos alentamos y nuestra vida ya, ese punto débil en el cual estamos operando, ya nos lleva a una vida sin poder brillar. Me quedé pensando en el sinónimo de brillar. Burro. Perdón, antónimo de brillar. Bueno, opacar. Bueno, vamos a pensar en algo opaco, ¿verdad? Que vas perdiendo el brillo y al final es tan tenue que ya ni lo ves. Entonces, digo, tratando de aquí acomodar la posible ofensa que sienta alguien. No estamos llamando a nadie burro, estamos llamando a alguien que si no estás en donde brillas, pues finalmente te vas a opacar y vas a desaparecer y vas a pasar desapercibido. ¿Quién quiere pasar desapercibido? ¿Quién quiere que cuando se piense en su nombre luego diga, a ver, ¿quién era? Sí. ¿Cómo que era lo que hacía? No, todos queremos ser recordados. Por eso es tan importante movernos en áreas de fortaleza. Los puntos ciegos te hacen moverte en áreas de debilidad. Ale, yo evito como la plaga hacer cosas en áreas que son debilidades porque sé que voy a perder, sé que no lo voy a hacer bien. Y yo me dedico a hacer cosas que están en mi zona de fortaleza. Yo ahorita estoy pensando que unos ejemplos así muy, muy, muy buenos y muy prácticos para terminar ya el podcast, pero pienso en mis hijos. Yo tengo... la persona va a saber que estoy hablando de ella. Yo tengo una hija que no es muy organizada. Yo la conozco. Y mira, y tengo otra hija que sí es bastante organizada. Una hija que no, la desorganizada, pues obviamente una combinación es que no tiene atención al detalle. Y la otra hija tiene mucha atención al detalle. Poner esa hija que no tiene dones de organización y no tiene dones de atención al detalle, ponerla en hacer cosas de limpieza. Yo me acuerdo que yo la ponía a hacer algo y yo entraba y yo decía, ¿pero qué no ve? ¿También es ciega? Punto ciego. Exactamente. Pero, claro, uno como padre pone a sus hijos a hacer cosas y tienen responsabilidades y todo, pero ok, está bien y es chistoso y divertido cuando son niños y se trata de limpieza. Pero cuando estén grandes y se trata de funcionar en un equipo y poner una persona que falta fortalezas o que no tiene fortalezas y ponerlo a trabajar en algún área no está bien. Va a ser fallar y fracasar no solamente la persona, pero todo el equipo. Y ese es el peligro de funcionar en áreas de puntos ciegos. Termino con un ejemplo de mi mentor, John Maxwell. John mira, como escritor, pues, ¿quién más como John? Como orador, comunicador. ¿Quién más como él? Pero John Maxwell tiene sus puntos ciegos y él lo sabe. El otro día estoy hablando de hace unos días atrás, estuve sentado en una mesa con él. Inmediatamente, él cuando llegó, se acercó el mesero con nosotros. Era una mesa así bonita, redonda, con platos puestos ya con todo cubiertos y un vaso bonito de cristal de agua. Y Maxwell inmediatamente llamó al mesero y dice, mira, ¿me podrías hacer un favor? Me quita ese vaso de cristal y me das uno de hielo seco. Para países de América Latina distintos a México, de anime. Ok. Gracias por esa traducción.
Pero yo conozco a John. John es con mucho cariño, con respeto, con amor y con todo mi corazón. Es muy torpe Yo limpié, enfrente lo limpié 3 veces porque tenía cosa tirada. Yo nunca termino de comer sin estar embarrado y haber tirado cosas. Por eso es que él dice que le decían Mr. Magoo. Como Mr. Magoo, exactamente. Entonces, mira, pensando en eso, ponerle a John Maxwell a coordinar una agenda. No, él no tiene atención a detalles en cuanto a eso. Él es Mr. Magoo. Él puede ir caminando. Mira, si no lo agarramos y lo llevamos con nosotros, él puede terminar perdido en una ciudad porque se va. Y como es un líder, lo hace con confianza. Se va caminando y, ¡hey, John, ven para acá! Ay. O sea, es chistoso, pero poner a una persona con grandes atributos y fortalezas en una zona de debilidad o una zona ciega de esa persona, va a fallar. Así es. Y eso es ese punto. Así es. Ego fuera de control, falla de carácter o falta de carácter y vivir en zonas de debilidades. Amigos, esos fueron todos los puntos ciegos que queríamos compartir contigo. Ahora, en el próximo episodio vamos a darte acciones de qué hacer para crecer y superar esos puntos ciegos. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí del estudio del podcast de liderazgo de John Maxwell, mi amigo Juan y tu servidor Alejandro Mendoza. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Para nosotros es muy importante saber qué opinas de nuestro contenido. Por eso te pedimos que nos dejes un like y tu comentario en cualquiera de las plataformas por donde nos escuches. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. También puedes ingresar a podcast de liderazgo de johnmaxwell.com. Suscríbete, descarga las hojas de discusión y conéctate con nosotros a través del link de WhatsApp que vas a encontrar ahí. Juntos seguimos añadiendo valor a líderes que añaden valor a otros.